Buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Consuelo Napaico Alcalde, psicóloga de profesión, activista social y política, y el día de hoy nuevamente con mi programa Directo con Consuelo para hablar de un tema realmente muy importante, ahora también desde la incontrastable radio y TV desde Huancayo. Y bien, vamos a seguir con este tema de hoy en día, como comentaba, fundamental, y es la salud en el Perú. Y sobre todo tener en cuenta también la importancia de la salud mental. Para ello tengo como invitado, un invitado muy especial, él es el doctor David Villarreal, decano actual del Colegio de Psicólogos, y le doy ya la bienvenida, y bueno, ya iré de frente con la primera pregunta también. ¿Cómo así, doctor, es que le nació esta motivación tan importante para ser psicólogo y luego también para ser decano del Colegio de Psicólogos? Bienvenido. Hola Consuelo, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por esta invitación, bueno, y felicitaciones por este programa que está al servicio de la sociedad, qué interesante. Bueno, la psicología es una carrera que enamora, ¿no? Una carrera que seduce y particularmente a mí me sedujo la psicología, me enamoró el entender el comportamiento de la gente, el entender cómo son sus relaciones, cómo se desenvuelven. Esto es un asunto muy, pero muy interesante, ¿no? Y bueno, un aspecto importante es cómo poder ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas, a resolver sus problemas, a enfrentar la vida, a tener éxito, a ser mejor cada vez, ¿no? No es una tarea fácil, y bueno, y eso es lo hermoso de la psicología, ¿no? Yo soy clínico, hago psicoterapia muchos años, formo psicoterapeutas también, y bueno, es todo un reto hacer psicoterapia, ¿no? Ver a alguien que llega en conflicto, con problemas, con dificultades, y ver cómo va resolviendo paulatinamente sus problemas, va creciendo, va desarrollando, va saliendo del entrampamiento. Esto seduce la psicología y hace que sea una carrera particularmente muy bonita, muy, muy bonita. Así es, una carrera, una profesión muy importante, realmente bien, digo, escogí ser psicóloga porque es una vocación de servicio la que inicialmente nace y siempre y se tiene que mantener esta vocación de servicio y digo cada vez más porque a medida como también bien lo has comentado, ¿no? Una va informándose más, pues es realmente una profesión muy apasionante de la cual uno se llega a enamorar. Y está también el hecho fundamental de poder ayudar al otro, ¿no? Esta empatía que desarrollamos todos los psicólogos, que es la capacidad de sentir lo que sienten los demás y por ende querer ayudarlos. Y bien, quisiera también preguntarle, ¿cómo así es que decidió ser decano del Colegio de Psicólogos? Esta también vocación para trabajar en este cargo es muy importante, ¿no? ¿Cómo es que así Claro. surgió esta importante idea? Bueno, todos tenemos un compromiso social, un compromiso con la colectividad, un compromiso con la carrera, y uno siempre debe agradecer aquello que ha recibido, ¿verdad? Nosotros recibimos una carrera, pero vemos que podemos hacer muchas cosas más, y la posición de donde estemos es importante, ¿no? Por ejemplo, en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, ¿no? Donde soy decano, entonces había que hacer muchas cosas, ¿no? Te cuento. Por ejemplo, hemos tratado de modernizar el colegio, ahora tenemos una plataforma de pagos que es importante. El psicólogo desde su casa puede hacer sus pagos de sus mensualidades, allí mismo recibe su recibo, allí mismo hace su gestión para habilitarse y allí la consigue. Hace poquito, hace 3 semanas, ya está lista la APP. Entonces cada uno desde su celular, ¿no? Desde su celular puede tener aquí una APP y ver todo su historial del psicólogo, del colegio. Nosotros le hemos puesto, lleva al colegio en tu celular. Y entonces ahí podemos pagar incluso.
Claro, eso es modernización. Hemos realizado algunos Claro, congresos importantes. Justo 3, 4 y 5 de septiembre estamos realizando el tercer Congreso Regional de Psicología y tenemos varios invitados internacionales, ¿no? Eh, Ya tenemos 2.500 inscritos hasta hoy día. Va a ser un congreso genial. multitudinario, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos una revista científica, una revista muy interesante, se llama Teoría y Práctica, Revista Peruana de Psicología, y hemos recibido el primer registro. Ustedes saben que una revista, para ser importante, tiene que irse indizando progresivamente, ¿no? Hasta llegar a ESIEL o Scopus, que son las más grandes indizadoras del mundo. Una revista científica nos permite ser un foro para difundir conocimiento científico, para producir conocimiento. Un colegio profesional debe preocuparse por eso, ¿no? Producir conocimiento. Bueno, y ya se registró en base esta revista y estamos en ese camino. Ojalá que la nueva gestión, nosotros terminamos a fin de año y nosotros vamos a quien llegue, vamos a pedirle que la revista pueda seguir, ¿no? Porque es un trabajo encomiable, intenso, difícil, laborioso, pero debemos tener una revista científica. Un Claro, logro muy claro que sí. importante, sí, un logro muy importante de la gestión es que estamos comprando una sede campestre, ¿no? Y desde aquí lo voy diciendo, ¿no? Ya estamos en el proceso de compra, ya se reunieron todos los papeles, incluso para comprar una sede hay que pedirle permiso al Consejo Ampliado de Decanos, ya nos dieron el permiso. Y en los próximos días, ¿no? Estamos hablando de en esta semana o la siguiente, estamos ya concretando los pagos y vamos a tener una sede campestre en Chaclacayo de 11.500 metros cuadrados con 1.000 metros de área construida. Entonces, todos los psicólogos del Perú, porque eso se compra para el Colegio de Psicólogos del Perú, lo compra la regional Lima, por supuesto, pero para todos podemos ir allá a Chaclacayo a pasar un día de campo. Estás invitada, Consuelo, a pasar un día de Muchas campo, gracias. porque al igual que otros colegios, ya podemos tener también un centro de esparcimiento como el psicólogo lo merece, ¿no? A través de este tiempo hemos hecho convenios y hay muchísimo por hacer. Hay muchísimas cosas que Claro, esta claro. pandemia nos ha limitado, ¿no? Por ejemplo, hacer un seguro mortuorio, que es lo que lo seguimos trabajando hasta ahora y estamos viendo la manera cómo se puede hacer, ¿no? Y muchas otras Bien, cosas bien, más. bien. Estamos por, ¿no? Entonces, fueron las motivaciones para estar ahí. Hemos Perfecto. Se celebrado ven la entonces semana varios pasada, proyectos. claro, Sí, ya sí, tenemos un y me parece convenio súper bien. internacional, te cuento, con la Universidad de Flores de Argentina, entonces los psicólogos podrán ir a Argentina a hacer un doctorado de frente y con un costo muy reducido, muy especial, solamente con una carta de recomendación. Acabamos de firmar ese convenio la semana pasada. Qué bueno saber todos los avances que se han dado en su gestión en el Colegio de Psicólogos, realmente muy importante. Y lo bueno tiene que continuar, ¿no? Si bien ya estaban los proyectos, tiene que seguir estos proyectos tan importantes, sobre todo teniendo en cuenta también todo el impacto psicológico que ha habido, ¿no? Ahora aún más con la situación de la pandemia, en donde el Colegio de Psicólogos debe tomar pues un rol protagónico acá, ¿no? Y felicito, sí, los avances a los que se ha llegado y nuevamente recalco, se tiene que seguir en ese camino para continuar justamente fomentando esta cultura psicológica que debe de darse en todos los ciudadanos peruanos. Y frente a ello también quisiera preguntarle de pronto qué dificultades ha encontrado en su gestión, tal vez algún impedimento para hacer algún proyecto, algo que habían planificado, cuáles de pronto entonces dificultades que han podido encontrar. Bueno, toda gestión tiene dificultades, más, Claro. menos, muchas, pocas, ¿no? La pandemia, por ejemplo, ha sido una de ellas, porque nos impidió trabajar presencialmente, pero la suerte ha sido de que desde la semana que empezó la pandemia empezamos a trabajar por vía remota, online, ¿no? Y todas las áreas
han estado trabajando mediante esa vía online. Otro reto ha sido que mucha gente en esta pandemia no solamente ha buscado al médico, cuanto el médico ha sido muy importante, pero ha buscado al psicólogo también. El año pasado empezó nuestro programa de voluntariado de atenciones de emergencia. El año pasado habían 118 psicólogos que han estado atendiendo gratuitamente de 9 de la mañana a 9 de la noche y hemos logrado atender a 6.352 personas. Este año hemos renovado este voluntariado y ahora tenemos 440 psicólogos que se han puesto de pie con gran compromiso social, que atienden ahora las 24 horas del día, situaciones de emergencia, a las personas que así lo soliciten. Los números están en nuestra página de Facebook, en nuestro fanpage del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, y cualquier persona puede llamar, la atención es completamente gratuita, ¿no? Son los números para atender esta situación de emergencia, donde se han visto casos importantes, ¿no? Por ejemplo, de los casos atendidos, hemos visto que el mayor porcentaje corresponde, por ejemplo, a problemas de ansiedad, ¿no? A la cabeza. Luego, en segundo lugar, problemas de depresión. En tercer lugar, problemas de conflictos de pareja, mira, Consuelo, conflictos de pareja que se han agudizado. En tercer Luego lugar. ha venido el tercer lugar, y el cuarto lugar, violencia familiar. Violencia, ¿no? Entonces, luego en quinto lugar ya enfermedades crónicas, etcétera, que las personas ya tenían, pero esa es el orden de prioridades de atención, ¿verdad? Que se han encontrado, y eso es una cifra real, ¿no? Ahora, hay que saber también que antes de la situación de la pandemia ya se veía esta problemática a nivel de salud mental bastante grande en nuestro país, en cuanto a que en cifras, por ejemplo, hablamos de 6 millones de personas que padecían trastornos mentales y solo 1 millón eran atendidas adecuadamente. Entonces estamos hablando de 5 millones de personas, de ciudadanos peruanos que no eran atendidos adecuadamente en salud mental, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta aún más la situación de la pandemia, en donde el impacto psicológico ha sido bastante grande, ¿no? Y estos índices, como bien lo ha comentado, en estas situaciones de ansiedad, de depresión, de conflictos de pareja, de violencia familiar, han aumentado. Sería importante también tener en cuenta acá políticas públicas al respecto. Tal vez han pensado en ello en el Colegio de Psicólogos. ¿Qué políticas públicas consideraría importantes implementar a nivel de salud mental? Claro que sí. Esto, porque la solución de los problemas viene, si bien es cierto, nosotros podemos hacer mucha gestión en el colegio, ¿no? Pero somos un ente profesional, un colegio profesional, no un sindicato, ¿no? Que es ahí la diferencia. Y bueno, nosotros incluso en el colegio hemos hecho el programa de prevención de la violencia familiar y el feminicidio, que funciona desde que llegamos, del primer año de nuestra gestión, y ahora sigue funcionando vía virtual, ahora online. Vamos llevando una cobertura más o menos ya de 25.000 personas en estos 3 años, ¿no? Mediante la vía virtual, este programa de prevención de la violencia familiar y el feminicidio. Pero definitivamente tienen que haber políticas públicas que incluyan, por ejemplo, el manejo de prevención y promoción de comportamientos en relación a la familia, ¿no? Prevención de la violencia, prevención del maltrato, promoción de estilos saludables de crianza. Esto que dice la ley del bullying, por ejemplo, contra el bullying, un psicólogo por cada colegio debiera ser una realidad, y esto es letra muerta, y no es cierto, desde acá mi protesta, ¿no? Nosotros hemos tratado de hablar, incidir, etcétera. Incluso ahora mismo estamos en conversaciones con varios congresistas para lograr la modificatoria de un artículo de la nueva ley de salud mental, ¿no? Que perjudica a los psicólogos, ¿no? Porque nos limita la capacidad de ejercicio de la profesión en cuanto al diagnóstico, y nos ponen como un profesional de segundo rango, y no puede ser, lo cual se contradice con la ley del trabajo del psicólogo, donde sí el psicólogo es capaz de hacer prevención, promoción, diagnóstico e intervención de los problemas de salud
psicológico de salud humana, ¿no? Así es. Entonces, allí tiene que venir de políticas públicas y ojalá que este nuevo gobierno sea sensible a eso, ¿no? Incluso las comisiones de salud mental que se nombran, tienen que haber psicólogos, ¿no? Acá a nivel de colegio, el Colegio Nacional, que dirige el doctor Pérez, y nosotros hemos estado muy presentes diciendo, enviando documentos, pero lamentablemente no siempre somos escuchados. Incluso en esta nueva ley que vino, en la modificatoria, escandalosamente archivaron nuestro documento. Incluso se ha hecho se ha pedido al Tribunal Constitucional, quien ha recibido el documento, en una protesta y un intento de cambio. Ahora venimos trabajando, conversando con varios congresistas para que esa ley se desarchive y pueda nuevamente propugnarse, hacer mesas de trabajo, otra vez, ¿no? Para poder lograr esta modificatoria. Y no hemos parado de trabajar en eso. De repente eso no se dice, pero eso hay que lograrlo. La nueva ley de salud mental no es una mala ley en esencia, es salvo ese artículo que nos perjudica mucho, porque propone los centros de salud comunitaria, donde hay trabajo para más psicólogos. La figura del psicólogo es importante en un centro de salud comunitaria. Hay de 3 para 1, a 1, 4 a 1 con relación al psiquiatra, ¿verdad? Y entonces hay los hogares protegidos, por ejemplo, que forma en donde la institucionalización del paciente ya disminuye, o sea, va a disminuir los internamientos, como en los modelos de España y otros países europeos, y yo pienso que si se lleva a la práctica se puede hacer bien. Lo bueno es que a la fecha hay mucho más centros de salud mental comunitaria, donde la figura y el empleo para los psicólogos ha aumentado, ¿no? Esa es la parte buena. Pero tiene que venir de políticas públicas, ¿no? Exacto, y es la idea, y justamente que incluyan más la labor tan importante que hoy en día debemos cumplir todos los psicólogos, ¿no? Frente a ello, también, ya que estaba hablando de estas leyes tan importantes, una de estas es la 29719, en donde acá se hablaba de que por lo menos debería de haber un psicólogo trabajando en un centro educativo, por lo menos digo, porque hay colegios en donde la cantidad de alumnos es tan grande que deberían de estar más psicólogos ahí, ¿no? Sin embargo, esta ley no se está cumpliendo, es una ley que ya se viene hablando hace ya muchos años, ¿no? Y sin embargo no se cumple. Bueno, una de las cosas que alegan es de que no hay la cantidad de psicólogos para cubrir los centros educativos, sin embargo, digo, hay varios centros educativos particulares en donde no solamente hay un psicólogo, ¿no? Hay colegios en donde hay 5, 6, 7, ¿no? Hay también psicólogos que de pronto se han especializado en el área educativa, pero están trabajando en otras áreas, ¿no? En el área organizacional, social, por ejemplo. Entonces, es una realidad en donde se tiene que ahondar y ver la manera también de cómo es que justamente apoyar a los educativos en esta labor tan importante que cumplen a nivel de prevención, ¿no? Porque si estábamos hablando, hay que prevenir tantas situaciones de riesgo que más allá se ven que por esta situación de no, digamos, hacer un trabajo adecuado en la prevención, se convierten ya en prácticas mayores. Tantas situaciones que se ven en los colegios como problemas de alcoholismo, por ejemplo, de bullying, de violencia entre los chicos, cada vez mayor agresión, situaciones en donde de pronto se ven también problemas de aprendizaje, embarazos en adolescentes, ¿no? Y situaciones que se pueden ir previniendo con una adecuada, digamos, labor y función de los psicólogos en los centros educativos, ¿no? Entonces sería importante justamente este trabajo, el rol fundamental que cumplen todos los psicólogos en los colegios, ¿no? Frente a ello, efectivamente, habría mucho que hacer, ¿no? Y también desde el Colegio de Psicólogos me parece perfecto el que ya se estén dando las coordinaciones respectivas con los actuales congresistas, porque es una situación y hoy en día también tener en cuenta pues el impacto psicológico que se ha dado también en la enseñanza virtual,
¿no? En donde justamente estos casos, estas cifras de ansiedad han aumentado también en los menores al estar pues en este contacto tecnológico, ¿no? De esta manera, y también el aislamiento social que lógicamente ha impactado a tantos chicos, ¿no? Entonces, frente a ello también preguntarle qué opinión tiene sobre el que se den ya las clases presenciales. Bueno, hay que hacer los análisis del caso, y lo que aquí hablan son las cifras, los análisis de salud pública y de los especialistas, ¿no? ¿Cuándo es el momento? Desde luego, la economía nos fuerza a salir a trabajar a las calles de forma presencial. Pero si nosotros le echamos una mirada, por ejemplo, a Latinoamérica, en esta semana, hace 2 días, me escribió un amigo chileno y me dice, ya empezamos a trabajar en las universidades, no todas, pero un par de veces a la semana ya están yendo a las universidades. Pero ahí se ha vacunado muchísimo porcentaje mayor de personas que acá. Este fenómeno de las vacunatón están haciendo, que hoy día mismo están haciendo, es fantástico porque hemos apresurado mucho, ¿no?, el número de vacunados. Claro. Pero falta más, ¿no? La cuestión no es apresurarse y cumplir con algo que de pronto tenga que ver con un acto político y populista. La cuestión es no arriesgar las vidas de las personas, porque esto es una cuestión de vida, ¿no? Nosotros somos trabajadores de la salud y tenemos que cuidar mucho la vida de las personas. ¿Cuándo se debe ir a las clases? Cuando sea el momento y los chicos vayan sin riesgo a las clases universitarias, escolares. Cuando vayan sin riesgo a las clases, ese será el momento. Pero eso estará en función de un análisis, ¿no?, por los especialistas del caso, qué posibilidades hay de contagio, qué posibilidades existen de que se incremente, cómo estamos con los contagios en el momento actual. Ahora se dice que estamos a la espera de la tercera ola. En Bolivia están a la espera de la cuarta ola, ellos en septiembre, y ahora nosotros estamos acá en la tercera ola. ¿Qué tan impactante será? Está en función de cuántos ya vacunamos, cuántos ya nos vacunamos y cuántos no. Entonces, yo pienso que en el momento actual eso puede ser una posibilidad, pero estará en función de los datos reales que tengamos, de las cifras reales. Las cifras hablan, ¿no? Es como una investigación. Podemos decir muchas cosas, pero las evidencias mandan, ¿no? Podemos arguir muchas, pero las evidencias son las que mandan. ¿Cuándo ir? Cuando sea el momento. Puede ser a fin de año, puede ser después, pero en función de las evidencias y de las cifras y de los porcentajes que estemos manejando en ese momento. Dependerá qué tan rápido nos vacunamos. Esto de la vacunatón, a mi manera de ver, deben hacer todas las semanas, todas las semanas. En el Colegio de Psicólogos nosotros hemos estado en contacto directo con la gente del Ministerio de Salud, ¿no? Y a nivel nacional, según los últimos datos que nos han mandado, acá en Lima, por ejemplo, hemos tenido varias jornadas de vacunación, varias jornadas, se han vacunado como 6.000 colegiados, pero según los últimos datos, ya hay 18.000 psicólogos vacunados con primera dosis a nivel nacional y 11.000 psicólogos vacunados con segunda dosis. Esto incluye los que han sido vacunados en las campañas donde nosotros hemos participado como colegios a nivel nacional y incluye aquellos que han sido vacunados por sus trabajos en salud, en el MINS, en las Fuerzas Armadas, o los que trabajan en primera línea, ¿no? Ellos han sido vacunados todos, ¿no? Entonces, en ese conteo están en esa cantidad, ¿no? Perfecto, perfecto, lo cual agradezco también por la oportunidad de justamente haber podido ser vacunada a través del Colegio de Psicólogos y la gran gestión que se realizó para ello con el Ministerio de Salud también, ¿no? Muy importante la labor y me consta porque estuve ahí también. Muchas gracias por eso y bueno, seguimos entonces
Algo fundamental que estaba comentando ya y lo hemos venido hablando es el rol que debería darse a nivel de la prevención, ¿cierto? La prevención en función acá sería importante tener en cuenta que también se deberían de trabajar estas políticas públicas en función de justamente darle esta prioridad a la prevención y saber pues que hay también enfermedades físicas que vienen a causa de problemáticas de la salud mental, ¿no? En donde se tiene que también favorecer una adecuada calidad de vida y ir fomentando estas estrategias, herramientas que enseñen a todos los ciudadanos a mantener una adecuada calidad de vida. Tal vez algunas propuestas que tengan al respecto, ¿no? Siempre digo, es importante practicar ejercicios, actividades de movimiento, bailar, por ejemplo, que nos ayudan a generar emociones positivas. El también enseñar la calidad de sueño que deben de tener todos, las horas adecuadas, el horario para ello, la adecuada alimentación, entre otras temáticas importantes para favorecer una adecuada calidad de vida. Tal vez hay un programa, algún planteamiento desde el psicólogo de colegios. Claro que sí. Te cuento. Nosotros somos profesionales del comportamiento, de la conducta, de las emociones, Así es. ¿verdad? Entonces, nosotros en el colegio hemos tenido un programa, y lo tenemos hasta ahora, es conductas de prevención de riesgo de contraer el COVID, ¿no? Y ahí se involucran muchas cosas, ¿no? Y para fortalecer, entonces, hemos estado sacando allí, por ejemplo, no solo el lavado de las manos, el distanciamiento social, sino la higiene del sueño, por ejemplo, porque cuando uno duerme, uno repara energía, ¿no? Si uno se duerme muy tarde, solo descansa, no repara, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado en los primeros tiempos del COVID, la gente a veces, muchas personas, como que el día era noche, el noche era día, porque estaban todos juntos en casa viendo televisión y se pasaban horas enteras. Entonces, allí había que plantear cosas, y eso lo hemos estado publicando muchas veces, sobre la higiene del sueño, la necesidad de hacer ejercicios, si estábamos confinados, allí algunas maneras para romper esa monotonía del confinamiento, trabajos con la misma familia, es decir, hacer actividades de juego entre los miembros de la familia, ver televisión juntos, bailar, disfrutar, relajarse, ejercicios respiratorios, etcétera. Nosotros hemos planteado comportamientos de prevención, por ejemplo, de la violencia familiar en este tema del programa que tenemos, pero que debieran iniciarse desde inicial, por ejemplo, ¿no? Como ha ocurrido en algunos países donde hay disminuido laboral. Tienes un trabajo longitudinal a través de los años, ¿no? Es decir, mira todo lo que intervendría ahí. Un trabajo longitudinal, pero con los profesores, con todas las personas, con los padres de familia a nivel de escuela de padres, encuentros de la familia, promocionando estilos saludables de crianza, haciendo prevención, pero de comportamientos no violentos, haciendo que los profesores entrenando a todos para que manejen un lenguaje positivo, ¿no? Que cuando quieran corregir no entiendan que el castigo es corrección, y ahora yo te pego, etcétera, sino buscar una connotación positiva y redefinir eso. Pero esto es un seguimiento. Mira cuántos psicólogos podrían trabajar ahí y cuánta gente. Yo sé que el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, está haciendo mucho por eso, pero los fondos no abastecen para tantas cosas, ¿no? Pero debiera darse así un programa longitudinal todos los años de primaria, todos los años de secundaria y aún en las universidades. Si eso fuera así, entonces el lenguaje, la manera de ser, haríamos que disminuya mucho la violencia. Esto que se llama machismo disminuiría aún más, que está dando, por ejemplo, el feminicidio, que ha aumentado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Es un problema terrible, que ya se ha convertido en un problema de salud pública y donde alguien que apuesta por una pareja para hacer un proyecto de vida, finalmente termina asesinada por este tipo a quien le dio amor, ¿no? ¿Por qué? Porque en el feminicidio generalmente hemos visto que se da el machismo
tú eres mía, y si no eres mía, te mato, pues, ¿no? Te castigo, te mato, lo cual es terrible. Entonces, nosotros venimos planteando en este programa de prevención primaria y hemos trabajado con muchos colegios con eso. Te digo que estamos hasta la actualidad abarcando ya una población de 25.000 personas en 3 años de trabajo consecutivos, ¿no? Y ojalá que eso lo estamos escribiendo para en nuestras memorias, porque ya hemos empezado a hacerlas, porque estamos en la última parte de la gestión, poder decirlas y quien pueda seguirlas, ojalá que lo hagan, ¿no? Ojalá que lo hagan, que haya la satisfacción de haberlo hecho y ojalá que puedan seguir haciendo con metodología y todo, ¿no? Una metodología que se ha trabajado por mucho tiempo. Yo tuve la suerte de trabajar hace algunos años en un programa de la Municipalidad de Lima que se llamaba Hombres que renuncian a su violencia, ¿no? Y entonces ahí íbamos a buscar a los violentos y hicimos un programa de prevención y tratamiento y estábamos más o menos con 250 personas en tratamiento mensual, terapias, ¿no? Mensuales, y logramos prevenir a mucha gente, ¿no? Entonces, con un programa chiquito, lo hicimos grande buscando ayudas de otra gente y se pudo realizar. Un poquito de eso lo hemos trasladado a estos programas en donde hemos logrado ya esa cobertura contra esta pandemia, si no de repente hubiéramos podido llegar a más y hacer que el programa sea más consistente, ¿no? Entre otras cosas. Claro, claro, siendo un tema realmente tan importante y ahora como bien mencionabas, un tema público ya a trabajar dentro de lo que es la política pública también. Y bueno, sí, efectivamente, con esta situación de la pandemia, una de las situaciones que ha aumentado, pues, es la comunicación de estilo agresivo, ¿no? En donde ha prevalecido, pues, acá esta violencia y, digamos, por ende, la violencia familiar, ¿no? El maltrato psicológico hacia la mujer, físico y otros tipos de violencia que se dan, en donde va a ser muy importante esta labor que comentabas se está dando y que continúe, definitivamente tiene que continuarse aquellos programas, estos proyectos que se ha visto han dado resultados y es más, ir viendo siempre otras ideas innovadoras para seguir aportando en estos temas tan importantes. Ahora, también quería preguntar, hay temas ya habías comentado algo del trabajo dentro de la educación inicial, teniendo en cuenta que la etapa de la primera infancia es fundamental, ¿no? Tener en cuenta temas acá, como por ejemplo la estimulación temprana, el parto también, en donde hay un impacto también psicológico a considerar acá, y hay que justamente ver la manera adecuada de fomentar un vínculo seguro, un vínculo sano entre la mamá y el bebé, situaciones como la lactancia, por ejemplo, en donde sería también importante, ¿no? Ir enseñando, ir fomentando, ir viendo las maneras adecuadas. ¿Para qué? Para luego justamente que se desarrolle un ser humano seguro, con una autoestima adecuada y que tengamos estos ciudadanos peruanos, ¿no? Que merecemos en nuestro país. Y justamente para ello hay que hacer un trabajo previo a considerarse desde la primera infancia, ¿no? Tal vez algo que hayan avanzado respecto a ello o ideas que piensan también trabajarlas referente a este tema. No sé si se ha cortado la comunicación. ¿Me escucha? Creo que se ha cortado. Claro que sí. Mira, el psicólogo tiene un campo de acción infinito desde la época de la gestación de la madre, ¿no? Que a veces lo estamos perdiendo. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, se estoy escuchando. Hola, Está muy bien. Sí, escucho. Vamos a ver. ¿Me Sí, escuchas escuchamos ahora? muy bien. Hola, hola, hola. Se escucha bien. Sí se escucha. Creo que estamos teniendo algún problemita de conexión, ¿sí? Mientras
se va regularizando este tema de conectividad, pues efectivamente lo que estábamos comentando es el darle prioridad también la atención a la primera infancia y ver acá que esta situación comienza desde que el bebé está en el vientre materno, ¿no? Desde ahí la mamá tiene la posibilidad de enseñar una habilidad socioemocional tan importante que es el autoestima, desde los mensajes positivos que se le va dando al bebé, ¿no? Justamente el transmitir emociones positivas, lo que siente la mamá, toda esa emoción que ella va a sentir se la va a transmitir al bebé. Entonces, para eso también va a ser muy importante la labor de quienes rodean a la mamá, ¿no? Principalmente del papá también, en donde el afecto que ella pueda recibir va a ser muy importante, porque al sentirse querida, obviamente valorada, pues va a transmitirles esta emoción también positiva al bebé y va a generar un bebé más seguro, ¿no? Luego ya cuando nace el bebé, pues siempre el guiarnos de la mirada, las caricias, todo el afecto que se va fomentando. No te estoy escuchando ahorita, David. Parece que has apagado tal vez el micro o el audio. A ver, ¿sí me escuchas? No sé si es que me estás escuchando. A ver, ahora creo que sí me escuchas, ¿verdad? Bueno, acá sí está el audio y el micro bien. Tal vez tienes apagado el micro o el audio. Perito, A ver, hola. sí, te No, escuchamos. Te escuchamos, David, ¿está bien? hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, Escucho claro, yo sí te escucho. Ya, perfecto. También te escucho. Sí, se te escucha, David. Se te escucha bien. A ver, por momentitos es que se está cortando. Bueno, son situaciones que hoy en día, pues a quién no le ha pasado, a todos en algún momento, ¿no? Es justamente esta forma virtual. Ahora, más que todo, es que también hay que ver que puedan pasar estas situaciones, ¿no? Entonces, seguir adelante nada más y ver soluciones, siempre adaptarnos a los cambios, a Estamos estas nuevas diciendo que el formas. psicólogo tiene sí, el Bien, psicólogo tiene un gran campo de acción específicamente. que- Sí, hola, sí, te escuchamos, está muy bien. hermanito. Te escuchamos, David. Hola, Hola, David, sí te escuchamos. ¿dónde vamos? Por ahí. Sí, se te escucha claro, se te escucha bien. Hola, hola, David, se te escucha. ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, sí se escucha bien. A ver, parece que sí, hay problemas de conexión. Bueno, hemos hablado sí ya buena parte de la entrevista. Nos quedaba ya las últimas preguntas, justamente teniendo en cuenta. Hola. A ver, Muy bien, ok. Te estaba diciendo que, por ejemplo, un campo importante es la estimulación prenatal, ¿no? La estimulación prenatal, en donde todos sabemos que una estimulación prenatal puede multiplicar el número de conexiones
conexiones sinápticas y hacer que la funcionalidad de ese cerebro aumente muchísimo, ¿no? Y el psicólogo allí tiene un campo importantísimo de actuación, ¿verdad? Efectivamente hay mucho que hacer y por eso mencionaba justamente la situación del parto, porque es una situación también en donde se favorece ya sea este vínculo y como dices, esta conexión, esta sinapsis, o de pronto no, de acuerdo a las experiencias que se pasan y para ello sería importante también, digo, la labor del colegio de psicólogos en cuanto a que los psicólogos podrían ayudar muchísimo, por ejemplo, en estos procesos, a tranquilizar a la mamá, ayudarla a relajarse, ¿no? Ejercicios de mindfulness que podrían llevarse incluso previamente al parto y durante también, ¿no? Sería interesante acoplar este tipo de programas dentro de ellos y trabajarlo también dentro de lo que es la estimulación temprana. Vamos a hacer lo siguiente, tal vez David, te sugiero vuelvas a conectarte, parece que se ha congelado la imagen, tal vez si vuelves a ingresar, sería lo mejor, a ver. Ahora sí, tal vez sugiero que vuelvas a conectarte mejor. Bien, son situaciones que pasan y hoy en día pues yo creo que ya todos estamos acostumbrados a ellos, ¿no? A quien no de pronto en las clases se ha tenido que cortar, bueno, a mí me ha pasado incluso también cuando he sido entrevistada en algún medio de comunicación, me ha pasado y justo hace poquito también que estuve hablando por el Día del Niño, que fue el domingo de la semana pasada, el 15 de agosto ese día, es que también me pasó lo mismo sobre el problemilla de conectividad que usualmente puede ocurrir, teniendo en cuenta pues que mucha gente tal vez está conectando en estos momentos y puede pasar. Ahora sí, David, ¿me escuchas bien? Hola, No sé si ¿Sí? ¿Se me escucha? sí, te escucho claro. ¿Me copias claro? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí te escuchamos. Así que continuamos, estábamos escuchando lo que estabas comentando Sí, te referente escucho a... claro. Bien, Vamos bien, bien. a otro sitio donde se puede conectar. Ahora hay que siempre trabajar la resiliencia, el salir adelante a pesar de las dificultades, buscar soluciones, buscar opciones, ¿no? A ver, tal vez en otro lugar se puede escuchar mejor. A ver, seguimos probando. Hola, hola, no sé si me escuchas ahora más clarito. Te escucho, David, ¿sí te escuchamos? ¿Se te escucha? Bien. Seguimos entonces, ya nos quedaban las últimas preguntitas, ahí sí, está todo ok. Nos quedaban ya las últimas preguntas, estaba justamente respondiendo la labor que también Hola, sería hola, fundamental ¿me escuchas dentro de lo que es... ahora? Bueno, vamos a ver. Sí, 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 disculpas por estos problemas de no, conexión que, no te preocupes, que caramba, puede pasar hoy en día, es son muy común. inesperados.
situaciones que pueden pasar, así que tranquilo por eso, porque es completamente normal hoy en día, a quien no le ha pasado en algún momento, ¿no? Continuamos, ya nos quedan pocos minutos para terminar también la entrevista y quisiéramos aprovechar este tiempo justamente teniendo en cuenta la gran labor que los psicólogos cumplimos hoy en día, ¿no? Como por ejemplo abordar esta situación frente al COVID-19 dentro de lo que es la prevención y abordaje específicamente en el campo de la salud mental. ¿Se Bueno, me yo escuchó? voy Sí, creo que se escuche un minuto después de lo que yo hablo. Te voy diciendo, claro, te voy diciendo. sí, sí. Nos olvidamos que estamos en un tiempo difícil, ¿no? El estar en este tiempo difícil, de repente tenemos que ser gestores y actores de prevención y de disminución de contagios. No obstante, todavía esta situación es preocupante. ¿Qué emoción nos da cuando en otros contextos, por ejemplo, vemos que la gente ya va a los estadios y ya no usa mascarilla? Qué alegría da cuando vemos que están saliendo a las calles sin mascarilla, y eso nos entra una añoranza grande. Pero si revisamos la historia de ellos, han sufrido mucho, ¿no? Estaba conversando con alguna gente y me dice que en algunos lugares de Estados Unidos están sin mascarilla, en otros sí, dependiendo de los estados. Si vemos el fútbol, ahora último vemos que en la Champions hay gente en las tribunas, qué bien, pero eso ha sido posible en base a la disciplina de la gente, de las conductas, de los comportamientos. Si voy a ir con la muchedumbre, guardo mis espacios. Si voy a ir a un restaurante, pues no voy así, voy a un lugar muy amplio, ¿no? O prefiero estar en casa. Si quisiera hacer una reunión social, bueno, me abstengo y hago algo suavecito. Quiero hacer una reunión social, la hago una reunión social por Zoom, pues. Es el cumpleaños de mi hijo, de mi hija, de mi madre, entonces una reunión, todos estamos, pero en Zoom, ¿no? Y tendremos que aprender en este tiempo nuevas formas de relacionarnos, ¿verdad? Porque nosotros somos actores de primera línea para que aumente el virus o las infecciones o disminuya, ¿verdad? Y esto es una tarea, creo que de todos. Y nosotros los psicólogos que trabajamos con comportamientos, que trabajamos con emociones, hacia ese campo tenemos que ir. ¿Cómo se contagia la gente? Caminando, moviéndose, eso es conducta, ¿verdad? Eso es conducta. Y eso tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y a veces es muy difícil eso, ¿no? Porque de repente nos gana la costumbre, ¿no? Yo mismo me he infectado 2 veces, te cuento, ¿no? Y ya me quedó así como, claro, como experiencia. Hay que cuidarse muchísimo, ¿no? Y está donde uno menos se lo imagina. Afortunadamente ya nos vacunamos, pero la contaminación, el contagio puede estar donde uno menos se lo imagina. Todavía no debemos bajar la guardia, todavía no, porque es posible que vengan tiempos difíciles, todavía se anuncia la tercera ola. Cuidado con eso, y es responsable tomar las medidas del caso. Así es, efectivamente no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos todos, tomar las medidas de prevención y bueno, para ello también es muy importante el que todos podamos estar vacunados. ¿Qué mensajes, por ejemplo, les dirías a aquellas personas que no piensan y no quieren vacunarse, ¿no? Hay personas que, digamos, no están de acuerdo con ello, ¿no? También incluso padres que no quieren que los niños utilicen mascarilla porque piensan que de pronto los pequeños son más inmunes, lo cual, bueno, lógicamente se sabe que los niños tienen, digamos, un porcentaje menor de alguna manera a contagiarse, pero también está esa posibilidad, ¿no? O sea, no se puede también cerrar ello. Entonces, ¿qué recomendaciones les
darías, qué aconsejarías? Los niños cuando contagian bastante, ¿no? No es que el niño no se mide, el niño va hacia el adulto. Y si es el adulto mayor, el viejito en la casa, cuidado, ¿no? Porque se puede morir. Bueno, a través de la historia de las inmunizaciones han habido muchos mitos y miedos. Y eso no es de ahora, es de muchos años. Pero la evidencia, y acá tenemos que hablar con evidencia, ha demostrado que es mejor vacunarse y ha salvado muchísimas vidas en el mundo, ¿no? La poliomielitis, la tos ferina, la tos convulsiva, el varicela, rubeola, son enfermedades que han sido endémicas en su momento y han matado a mucha gente. Y ahora son enfermedades que no hacen daño, ¿no? Porque estamos vacunados, porque nos vacunamos a temprana edad, ¿verdad? Esto es lo mismo con esta vacuna, ¿verdad? Y las vacunas irán mejorando, por supuesto, pero tenemos que estar vacunados, ¿no? Tenemos que estar vacunados definitivamente porque nuestro organismo estará generando anticuerpos. Sin embargo, los miedos se hacen evidentes de las maneras más fantasiosas, ridículas y disparatadas posibles. Me están poniendo un chip y entonces me van a monitorizar, me voy a morir dentro de 2 años. Bueno, por lógica, ¿no? Toda esta gente que dice eso de repente tiene sus ideas, sus costumbres y cada uno es libre de vacunarse o no, pero no puede influir negativamente en la mente de la gente ni puede hacer daño. La cuestión es no hacer daño, ¿no? Una vacuna, ¿no?, que llega a una persona de la casa salva a mucha gente, porque uno puede contagiar a 4, 8, 16, 32 personas, ¿no?, en un solo acto. Estornuda y está salpicando el virus a todo el mundo, ¿no? Y decir que esta persona no se pueda vacunar es perpetuar el tiempo de pandemia. Cuando nosotros no nos vacunamos, por ejemplo, no podemos hacer esa inmunidad de rebaño que tanto se dice. Y cuando no nos vacunamos, aseguramos que la infección permanezca. Esto es otro problema, porque es un virus, y el virus se replica, y en esa replicación muta. Cambia, y en ese cambio muta. O sea, es diferente por un punto, por una coma, etcétera. Y tanto va a mutar que va a ser otro virus en un momento dado. Eso es otro problema. Entonces, la mejor manera, ¿cuál es? Vacunarnos, ¿no? Estar todos inmunes, y si nos da la enfermedad, lo hará más suavecito, pues más leve, no lo vamos a sentir mucho, no nos va a llevar al hospital o nos va a matar. Pero es una obligación vacunarnos, y nosotros como psicólogos convendría que con evidencias le demostremos a la gente que no es un temor de hoy día, es un temor de años, a lo largo de muchos años, donde están las inmunizaciones, ¿no? Siempre que tiene mucha sustancia, que tiene un metal pesado, que te vas a volver loco, que te va a dar Alzheimer, etcétera. Siempre se ha dicho eso. Ahora se sigue diciendo. Y cuando venga otra vacuna se dirá lo mismo, porque hay pensamientos y pensamientos de la gente. Pero, señores, tenemos que vacunarnos, es lo más responsable y sano. Si queremos a nuestra familia, hay que conservar la salud. Si queremos a nuestra familia, hay que cuidarlos de que no se enfermen. Y una manera de cuidarlos es vacunarse. Esa es una manera de cuidarse. Y eso se llama responsabilidad. Muy bien dicho. Efectivamente es un acto de empatía y de responsabilidad social. Así que importante el que todos podamos estar vacunados. Ahora, también estabas comentando esta situación, ¿no?, de los grados y altos índices que se han visto tanto a nivel de ansiedad, de depresión, de estrés, de violencia, ¿no?, conflictos a nivel de parejas también, ¿no? Y saber pues de que una de las problemáticas mayores, que incluso ya se daba antes de la pandemia, era la depresión, y ahora obviamente ha aumentado con toda la situación de la pandemia, ¿no? Estas, digamos, restricciones que se han dado, lógicamente, para cuidar la salud, pero también ha habido un impacto psicológico acá, ¿no? En donde también se debe de ver que al haber, pues, esta enfermedad mental de la depresión, se considera, pues, que afecta también la productividad,
en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas de pronto hay al respecto para el trabajo, justamente para reducir este índice de depresión en los ciudadanos peruanos? Muy bien, muy buena pregunta, Consuelo. Mira, en este tiempo de pandemia han habido episodios depresivos, episodios de ansiedad. Y muchas veces ha sido reactivo. Y muchas veces se ha requerido una acción de urgencia, una terapia, unos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Para paliar esta situación. Ahora, la idea es que si yo reactivamente me puse ansioso porque estaba en mi casa, estaba confinado, perdí mi trabajo, me deprimí, esto es reactivo a lo que estoy viviendo. Pero lo que no debiera existir, y allí el trabajo nuestro, es que esta ansiedad se transforme en un trastorno de ansiedad. O que esta depresión esta depresión reactiva se transforme en un cuadro clínico que se llama depresión, ¿verdad? Aquí entra nuestro trabajo, ¿no? Aquí entra nuestro trabajo, dando luces, esperanzas, ejercicios, relajación, vamos a trabajar nuestro plan de vida, vamos a trabajar entrenamiento de resolución de conflictos, vamos a desplegar nuestra creatividad, qué hacemos después de esta pandemia, cómo vamos a seguir actuando y ahora que empezamos a salir a la calle, cómo tenemos que protegernos y seguir trabajando. La creatividad, mucha gente se ha reinventado, ¿no? Mucha gente se ha reinventado en muchas cosas, ¿no? Yo trabajo en una institución, hace muchos años, que ayer cumplimos 35 años, y tenemos tres líneas de actividad: la investigación, la asistencia psicológica y la capacitación. Entonces, hemos tenido que reinventarnos, pero ha sido posible. Hacemos capacitación ahora, donde online, vía internet, hacemos investigación, seguimos haciendo investigación, hemos publicado 24 artículos en Scopus en los últimos 2 años y seguimos trabajando asistencia, pero todos nuestros 12 terapeutas están trabajando online, pero es un trabajo duro, es un trabajo arduo, ¿no? Y a veces es posible hacer muchas cosas, otras no. Entonces, nuestro trabajo es generar qué sigue después, ¿no? Después de la noche siempre viene la calma, viene el día y después de la peor tormenta siempre viene la calma. La idea es que salir del túnel lo menos dañados posibles y con una hoja de ruta. Creemos una hoja de ruta, reinventémonos, veamos posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, si aquel que está depresivo reactivamente tiene posibilidades, descubre nuevas cosas, entonces seguramente no se va a deprimir porque tiene una hoja de ruta donde va a continuar. Si aquel que es ansioso, en la realidad específicamente, ve que puede manejar y conducirse con éxito en este momento, entonces específicamente va a bajar sus niveles de ansiedad. Para la ansiedad hay que aplicar el principio de realidad, ¿no? Yo tengo miedo de infectarme. ¿Cuál es mi principio de realidad? Tengo que protegerme. Y si yo aprendo a protegerme bien, entonces mi ansiedad va a disminuir. ¿Por qué me estoy deprimiendo reactivamente en este periodo de COVID? ¿No? Porque no tengo trabajo, no tengo clientes, disminuyeron mis ingresos, etcétera. Qué difícil conseguir un trabajo aquí. Entonces tengo que generar un abanico de posibilidades para poder actuar en eso que me falló. Si el psicólogo ayuda a esto, si desarrollan programas para esto, si nosotros empezamos a hacer prevención en este rubro, seguramente muchas depresiones van a bajar. Por supuesto, esto no va a ser posible para todos. Algunos van a ir hacia el trastorno de ansiedad y otros van a ir hacia la depresión, al cuadro clínico de la depresión, y ahí tenemos que trabajar. Habrá que decirle a las personas que cuando vean a su paciente, a su familiar que está ahí, llévelo al especialista. Ahora hay muchos más centros de salud comunitaria donde la atención es por parte del Estado, del MINSA, en donde pueden llevarlo, y hay psicólogos muy bien entrenados, ¿no? Y si no, al psicólogo particular que ellos quieran ir, ¿no? Al que le dé su confianza.
Efectivamente, efectivamente, y saber pues que estas situaciones no solamente pasan en los adultos, sino también en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores. En general, la depresión también es importante considerar que puede darse en los menores, ¿no? Y para ello la observación de los padres va a ser muy importante, el ejemplo que les puedan dar en cuanto a manejo de emociones también, ¿no? Entonces es importante en casa de pronto hacer ciertos ejercicios rutinarios de relajación, por ejemplo, que pueden favorecer pues a que se reduzcan estos índices de ansiedad, de depresión, y seguir con los tantos programas que bien ya lo ha comentado, se están llevando desde el Colegio de Psicólogos, que es importante que se dé esta continuidad y fomentar cada vez más esta cultura psicológica, ¿no? El que sepamos todos que hoy en día es una necesidad y que todos tengan en cuenta que pueden y deben de recibir estas atenciones psicológicas en función de justamente ayudarse uno mismo y también pensando en los demás, ¿no? Pensando en las familias y en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctor David Villarreal, por compartir con nosotros sus conocimientos, las experiencias y los grandes aportes que se han venido dando desde el Colegio de Psicólogos también. Bueno, muy buenas noches. Y gracias también a todos quienes han escuchado el programa. Nos vemos el siguiente fin de semana para seguir hablando de la salud en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Muy amable.